Licen. Adelante, por favor. Buenas noches, Licen. Bueno, en la clase anterior habíamos iniciado con el tema de SICOES, ¿no? ¿Qué es el SICOES? Que era un sistema al cual nosotros podemos utilizar, ¿no? Diferentes elementos. Entre los principales es el registro justamente de la información, ¿no? Posteriormente habíamos visto que al SICOES entra durante todo el proceso del ciclo de la contratación, ¿no? Desde el inicio, durante el proceso y hasta la ejecución del contrato, ¿no? Luego también habíamos mencionado el causales para la modificación al PAC, que es un formulario que está dentro del SICOES, que son por tres motivos, ¿no? Uno, porque se modifica el POA, dos, por presupuesto, o de manera excepcional, como usted indicaba, ¿no? Y hasta ahí. bueno. Gracias, María Eugenia. Está registrada su participación. María Eugenia Yuca es, ¿no? Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué más hemos visto o no hemos visto? Lo del SICOES, dice. A ver. ¿Cómo funciona Adelante. el SICOES? ¿En base a qué está? ¿Cuál es la información básica? Y lo de los formularios. Ya, está bien. Jenny Lourdes. ¿Alguien más? También estábamos viendo, Licen, que en el formulario, en el nuevo manual de operaciones del SICOES, que se ha implementado también el otro formulario, el 110 y el 220, que es para propuestas, si no me equivoco, y el 220, bueno, no recuerdo muy bien ahora el nombre, pero más que todo era sobre eso, ¿no? Y lo que mencionaban mis compañeras. Gracias, Gabriela. Efectivamente, y es un tema que está pendiente, que les decía que voy a preparar una presentación para poder comentar y compartir con ustedes. ¿Alguien más? ¿O continuamos? ¿Alguien me puede decir qué es la información básica? ¿Qué es la información circunstancial? Información respaldatoria. Ya. Habíamos dicho que la información básica se diferencia de la información circunstancial en la medida que la información básica es la que sí o sí necesariamente tenemos que registrar, publicar, colgar. Y la información circunstancial es aquella información que va a estar en función a qué Dependiendo de los eventos. Dependiendo de los eventos. De acuerdo a los eventos. Exacto, de acuerdo a los eventos que se vayan presentando. Una o la otra, sí o sí, como bien decía Jenny, tiene que estar con información respaldatoria, ya sea la información básica y la información circunstancial. También decíamos sobre la responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede comentar sobre el tema de la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de lo que se vaya a registrar en el SICOES? El que maneja el usuario. En este punto, licenciado, buenas noches. Habíamos hablado de que si bien hay un encargado en cada institución que maneja el SICOES, también la responsabilidad la asume el RPC o el RPA, que debería supervisar toda la información que es suministrada al SICOES. Excelente. ¿Cómo está Dante? Un gusto, ya le estaba extrañando.
Igualmente, Lisa, no me extraña mucho. Gracias, Dante. Ya está también registrada su participación. ¿Algún otro comentario más? Bien, entonces voy a compartir pantalla, por favor. Habíamos quedado acá. Por favor, me confirman si se está visualizando la presentación. Sí, se ve. Muy bien. A ver, colegas, el tema es el siguiente. Vamos a tratar de avanzar, incluso vamos a armar grupos de trabajo hoy día, porque voy a hacer grupos que ustedes vayan a anotar diferentes formularios, van a hacer presentaciones en la socialización de lo que vayan a analizar, y entonces nos vamos a ir dividiendo, si gustan por afinidad, o si gustan también, mientras les llame una atención, por ejemplo, yo quiero ver de seguros, yo quiero ver de obras o de bienes. Voy a ir, mientras vaya pasando la lista, viendo quién quiere apuntarse a qué grupo, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer ahora, y si empezamos a trabajar en grupos hoy día, bienvenido, ¿sí? Entonces, tengo bastante material y vamos a continuar con nuestra presentación. Habíamos dicho que existen dos tipos de información, la información básica y la información circunstancial, y cualquiera de estas dos tiene que tener información respiratoria, ¿sí? En eso habíamos quedado. Y les decía, tenemos que tener una responsabilidad en cuanto a la parte en la que nosotros estamos publicando o interviniendo a terceras personas. ¿Cuándo intervengo a terceras personas? Cuando precisamente lanzo la convocatoria, formulario 100 en otras palabras, y ya pueden intervenir en mi necesidad, en mi requerimiento, personas naturales, jurídicas, potenciales proponentes, el control social, la sociedad en su conjunto, los investigadores, o podría decir hasta incluso los mismos curiosos que de pronto pueden ver qué tipo de requerimiento estamos lanzando. Entonces, esta información va a estar obviamente registrada a partir de lo que es el usuario, como bien estamos haciendo la retroalimentación, y la responsabilidad es no solamente del usuario, como bien decía Dante, también es de la parte del RPC o RPA, eso también lo habíamos comentado, por la designación o delegación que ha tenido por parte de la MAE, que es el responsable del proceso de contratación. Esta información es a través de los usuarios que están habilitados, ¿no? Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque ya veíamos que quiénes son usuarios administrativos, usuarios que se vayan a habilitar, y obviamente tener en cuenta el que es administrador del usuario, dar las altas, pero también las bajas, ¿sí? Esta información ya no se requiere, por ejemplo, como antes era el Sigma, a través de una fibra, ¿no? No, es simplemente a través del sitio web y se lo puede hacer a partir de simplemente tener una conexión de internet, obviamente tener su usuario habilitado y registrar todo lo que es la información. Tenemos que ver si tenemos alguna duda que todavía no está perfeccionado, todas las actividades previas en cuanto a su consolidación, control previo correspondiente, tener la opción de guardar de manera temporal. Si lo tengo de manera temporal, puede ser modificado y obviamente publicado posteriormente. Pero si ya confirmo el formulario, como vamos a ver en la parte práctica, obviamente esta información ya está definitivamente publicada y obviamente se tiene que emitir la constancia oficial de que ya es pública y obviamente ya van a intervenir terceras personas, ¿sí? Eso es en cuanto al registro del sistema. Vamos a pasar a hablar del CUSE. Sobre el CUSE, es importante mencionar que es el carnet de identidad del SICOE, ¿sí? El CUSE
tiene una estructura y obviamente esa estructura la tenemos que conocer. Código único del proceso correspondiente, ¿sí? Este QC, si ustedes ven en la presentación, es un código que la entidad no lo registra, es automático que se coloca, ¿sí? Es un código que el sistema, el SICOES, automáticamente ya va incorporando y se le asigna, como se dice, automáticamente, ¿sí? Identifica este QC de manera única a cada proceso de contratación. Por eso es el carnet de identidad. Un carnet de identidad jamás es igual a otro, porque representa en todo caso a la persona, ¿sí? Que está identificando. Y lo propio, el QC identifica de manera única a cada proceso de contratación, ¿sí? Y esto es pregunta de examen, ¿sí? Ya les estoy lanzando la pregunta de examen. El QC, ¿sí? En esta parte enamorada que ustedes ven acá, ¿sí? El QC se le asigna a procesos sin convocatoria, ¿sí? Ojo, cuando no es con convocatoria, ¿sí? Cuando se registra la suscripción de contrato o la emisión de la orden de compra u orden de servicio, ¿sí? Entonces, pero aquí quiero hacer un paréntesis y es justamente la presentación que quiero hacer en función a estas actualizaciones que están haciendo, que a partir del día lunes, anteayer, ya está en vigencia, ¿sí? Referido a procesos de compra menor o procesos por emergencia, que obviamente procesos de compra menor de 20 hasta 50,000 bolivianos, en todo caso, y los procesos de emergencia, ¿sí? Por eso quiero hacer un paréntesis en este caso. Ya se va a asignar el QC, cuando registre el formulario 110, que lo vamos a ir viendo, y es más, me van a esperar que haga incluso un simulacro de un llenado de un formulario 110, es ahí donde se va a registrar. Pero, por ejemplo, un proceso de contratación de manera directa, que no es con convocatoria, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Estamos haciendo un proceso de arrendamiento, estamos haciendo un proceso a partir de una tarifa regulada por el Estado, por decir algo, ¿sí? Entonces, no es una convocatoria, un proceso, perdón, con convocatoria, es un proceso sin convocatoria. ¿Cuándo se le va a asignar este QC? Porque todo el proceso se le asigna el QC cuando es a partir de 20,000 para arriba, ¿sí? Este QC va a estar, en otras palabras, cuando se registra la suscripción del contrato, orden de compra o orden de servicio. En otras palabras, con el formulario. En el 400. 400. Sí, muy bien, en el formulario 400. Y esa es justamente una de las preguntas de examen. En otras palabras, ¿sí? La asignación del QC, esta parte moradita, cuando estoy refiriendo a procesos sin convocatoria, salvo lo que está vigente desde el 19, que, paréntesis, vamos a comentar en detalle y ustedes se van a cansar de ver esta parte, porque yo estoy haciendo una presentación con un simulacro del llenado, ¿sí? Todos los procesos sin convocatoria se va a hacer el registro cuando informe el contrato. Y eso es, en otras palabras, el formulario 400. Por su parte, esta parte ya azulita, ¿sí? Esta asignación del QC, para procesos con convocatoria, ¿sí? Vale decir AMP, licitación, etcétera, ¿sí? Se va a asignar al inicio del proceso con la publicación de la convocatoria, ¿sí? Y el QC referido a procesos de información en compras menores se le va a asignar con el formulario 110, ¿sí? Y es ahí donde se le va a asignar el QC, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante distinguir. Cuando hablo, nuevamente, disculpen que repita, cuando hablo
a procesos que no tienen convocatoria, voy a registrar en el contrato orden de compra o servicio, es decir, cuando el registro del formulario 400. Y en los procesos con convocatoria y para los nuevos formularios 110, es ahí donde se le va a asignar el CUSE, en este caso, al inicio del proceso con la publicación de la convocatoria o cuando esté registrando el formulario 110, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna acotación? Licen, entonces esas compras menores, ahora con el tema de la invitación a los proponentes, es como hacer pequeños AMPES, por decirle así. Lo que con el 100 se iniciaba para AMPES, ahora para compras menores se va a iniciar con el 110 y ahí se va a generar el QC. Sí, sí, evidentemente. No se van a olvidar de lo que de esta palabra que les voy a comentar y obviamente lo vamos a ver cuando termine mi presentación. La verdad me hubiera gustado terminar, pero tengo una parte, pero quiero complementar con el SICOES, porque lo teórico de pronto lo podemos hablar, pero si no lo hacemos en la práctica, y como estamos en un módulo de SICOES práctico, entonces quiero mostrar. Entonces, con seguridad, ya para la siguiente voy a tener, y es un compromiso, ¿sí? Pero no se van a olvidar de esta palabra, ¿sí? Cuando hablo de formularios o cuando hablo de procesos menores, ¿sí? O de emergencia que implique la información de los proponentes, ¿sí? El registro de la información, hay una palabra que es la, ahorita me voy a acordar. En una oreja no me estoy escuchando ya. Así es. Que se están, en vez de hacer un proceso que exista una evaluación, un tema de, porque rompe la estructura de lo que es la modalidad de compra menor, si hablamos de la modalidad de la compra menor, porque si ustedes se acuerdan, antes, por ejemplo, no se requería ni siquiera tener cotizaciones, ni DBC, ¿no? Pero ahora con el formulario 110, ¿sí? Estoy informando al potencial proveedor, entre comillas, que no me deja de convencer esta parte como un elemento que debería hablarse más que proveedor proponente, ¿sí? Hay una palabra que les digo que puede existirse el hecho de que otras empresas, ¿sí? Se adhieran, esa es la palabra, se adhieran, ¿sí? Y eso es lo que está utilizando el órgano rector, el tema de que otras empresas se adhieran a lo que ha sido informado y presenten posiblemente con las mismas características, condiciones, con un menor precio, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿vendría a ser como una especie de un pequeño AMPE? Sí y no. ¿Por qué? Porque en un AMPE obviamente existe un proceso interno de evaluación y recomendación, ¿sí? Acá directamente no va a haber un proceso de selección según la lógica de lo que les voy a comentar ya cuando tenga completa la presentación, ¿sí? ¿Y por qué digo que sí y no? Porque con el llenado del formulario 110, ¿sí? Yo estoy dando la opción de que otras empresas se, entre comillas, adhieran a lo que estoy informando a efectos de que con las mismas características puedan ser que se presenten con menor precio. Y si fuese así, entonces, lamentablemente, patitas, ¿para qué te quiero? Al proponente que supuestamente he preseleccionado, si me permiten el término, ni modo, ¿sí? Porque obviamente si existe una cotización que se adhiera y que tenga menos precio, puede ser que, no puede ser, sino que el sistema automáticamente ya te va a decir que es el primero, segundo, tercero, entonces uno va a tener que tomar esa decisión. Entonces, al registrar el formulario 110, lo vamos a ver en detalle, repito, sí estoy dando la opción de que otros proponentes participen, ¿sí?
Y obviamente no, porque en una AMPE, por ejemplo, ahí vamos a revisar en detalle, vamos a ver las características de las propuestas. Y cuando veo las características de las propuestas en base al requerimiento, puedo tener diferentes, no quiero distorsionar mucho, diferentes alternativas como de propuestas, pero en el marco de las especificaciones técnicas o términos de referencia. Y ahí, propuesta A, propuesta B, propuesta C, o sea, de diferentes potenciales proponentes, voy a evaluar, con la comisión de calificación, voy a emitir mi informe y se generará un proceso de, obviamente, de adjudicación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí diferencia con este punto. ¿Sí? Está bien, María Eugenia, lo vamos a ver, no se preocupe, pero es más o menos para responder su pregunta. ¿Estamos? Sí, Licen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Madeleine, ¿quiere preguntar? Está con su micrófono. Buenas noches, Lice. ¿Este formulario 110 sí o sí se tiene que llenar? Sí o sí se tiene que llenar para procesos de contratación mayores a 20,000 hasta 50,000 en procesos de menor. Salvo consultorías, procesos de contratación para consultorías, ¿sí? Salvo eso. Y también recuerdo que existen algunas excepciones, por ejemplo, si bien se tiene que llenar para un proceso de emergencia también, ¿sí? Pero no se olviden, son dos elementos, menor y emergencia. Y una tercera que puede ser directa, pero directa bajo su normativa específica, ¿sí? No directa del artículo 72, que también lo vamos a ver, pero a su respuesta, Flor, sí o sí se tiene que llenar para procesos que son de 20 a 50,000 en tema de menor, salvo consultorías. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas. Una consulta. En este caso, licenciado, ¿quién tiene que preparar o la unidad solicitante, la propuesta o no sé, en esta parte tengo duda, licenciado, para poder empezar? Me van a hacer mostrar mi presentación que todavía no la he terminado, pero a ver. Espérenme un poquito. ¿Dónde está? Creo que aquí está. A ver, denme un segundito. Lo voy a ejemplificar con un procedimiento, ¿sí? A ver. Me están haciendo mostrar, todavía no lo he terminado, ¿sí? Por favor, esta parte no lo vean todavía. Cuando hablo de publicación de la... acá lo voy a poner, ¿sí? Oh, se me está desconfigurando todavía. Cuando hablo de una publicación de la invitación, ¿sí? Vean ustedes que existen también en procesos menor, si hablo el caso de procesos menor, lo que se tiene que hacer, paso 1, si ustedes me permiten, ¿sí? Que la unidad solicitante, obviamente, como era de costumbre, haga sus especificaciones técnicas, términos de referencia, la estimación del precio referencial y control de calidad, ¿sí? En procesos menores, estábamos hablando solo de procesos menores, ¿sí? Si ustedes ven acá, a diferencia de un ciclo que les estoy mostrando, acá no estoy poniendo el método de evaluación porque obviamente estamos hablando de un proceso menor, ¿sí? Entonces, aquí la unidad solicitante
hace justamente lo que venía haciendo y obviamente de acuerdo a sus reglamentos específicos también, ¿sí? Para estimar el precio referencial también existen las características que en algún momento también lo hemos comentado, ¿sí? Luego, la unidad administrativa tiene que revisar la documentación, y como estamos hablando de unidad administrativa que engloba justamente de acuerdo a la normativa, emite la certificación presupuestaria y con toda esa información remite a la unidad, al RPA, porque es el RPA en el proceso de compra menor, el hecho de que la documentación esté revisada, como su nombre lo dice, ¿sí? El RPA autoriza el inicio del proceso, ¿sí? Y la norma dice que obviamente el RPA tiene que verificar, y aquí no va a ser la excepción, verifica el proceso, verifica que esté el POA y que esté también en el PAC, porque si estamos hablando de procesos menores de 20 a 50,000, entonces tiene que estar en el PAC. Y cuando veamos la parte del formulario, tiene que estar, ¿sí? Instruye a la unidad administrativa la ejecución del proceso, ¿sí? Y entonces hasta acá, digamos, vendría a ser el tema de un proceso que hasta el momento, digamos, es lo común y lo corriente, ¿sí? Aquí, por eso digo, no vean todavía, porque todavía estoy en esta fase, aquí ya va a haber un cambio, ¿sí? Aquí en lo que es la selección del proveedor va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, ¿sí? Como ya tengo toda esta información, y obviamente aquí ya voy a tener inclusive la aceptación del potencial, ellos lo dicen, proveedor, pero todavía no es proveedor porque no ha suscrito el contrato, ¿sí? Entonces acá ya va a haber una especie de selección del proveedor, cosa que aquí rompe el esquema anterior, porque en un proceso menor había como una selección, no había un proceso de selección, ¿sí? Entonces, con la nueva disposición que les voy a ir comentando en detalle, aquí ya existe un tema de selección del proveedor. Aquí ya entra el formulario 110. La unidad administrativa, acá, con el usuario correspondiente, va a elaborar el formulario 110, va a registrar, y vamos a ver, haciendo un simulacro, cómo va a ir llenando. Básicamente, como les decía, en esta parte, voy a volver, por favor, a mi presentación. Como les decía, en esta parte, sí o sí tiene que existir acá información respaldatoria, ¿no es cierto? Va a ser una información básica para procesos menores entre 20 a 50,000. El formulario 110 va a ser básico, va a ser que sí o sí lo tengo que hacer, repito, salvo en tema de consultorías, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la información respaldatoria? Va a ser dos elementos de la información respaldatoria. La primera va a ser el tema de, a ver, ¿cuál va a ser la primera? Va a ser la propuesta o la publicación. Sí, estamos hablando de la información básica que va a ser el formulario 110, ¿sí? Y ese formulario 110, como va a ser información básica, que sí o sí la voy a tener que colgar, ¿sí? Voy a llenar, y eso me van a aguantar hasta el viernes, porque vamos a hacer un simulacro, ¿sí? Entonces, se tiene que llenar el formulario 110. Pero, como digo, como va a ser información básica, ese formulario 110 va a tener información respaldatoria también, como es en todos los formularios. Pero acá voy a cargar dos archivos, dos en información respaldatoria para el formulario 110. ¿El primero cuál es? La propuesta. La propuesta. ¿Para qué? Para que dé plazo y socialice a efectos de que otros potenciales proponentes se adhieran, entre comillas, se adhieran, porque obviamente van a decir, con esas características que está presentando esta empresa, yo presento lo mismo, pero con menos precio, por decir algo.
puedo bajarle, no sé, pues estoy inventando, 10 pesos o 100 pesos, lo que fuera, pero se están como que adhiriendo y en pocas palabras voy a tener que hacer una especie de selección que obviamente no es una selección como ustedes normalmente pueden asimilar, que va a ser una evaluación por parte de la unidad solicitante o por la comisión. No, va a haber una especie de selección a partir del sistema, y eso también lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la primera información respaldatoria de este nuevo formulario 110 es la propuesta, ¿sí? La propuesta. Y la segunda... Si no me equivoco, es la carta de aceptación del proponente para la publicación de su propuesta. Muy bien. La segunda, el segundo requisito es, como bien decía Gabriela, la carta de aceptación. Entonces, son 2 documentos que voy a llenar en esa partecita que les mostraba, que va a ser la especie de selección, pero no selección como normalmente un proceso de selección es evaluación, no, es selección a partir del sistema, ¿sí? Entonces, para que yo cargue el formulario 110, repito, van a ver que van a existir como si fuera un 100, muy similar, porque hay incluso 7 secciones, pero acá, cuando vaya al ultimito y cargue la información respaldatoria, como dice acá, voy a cargar que 1, la propuesta, y 2, la carta de aceptación. A ver, les voy a mostrar, ¿sí? En el SICOES, vamos al SICOES. ¿Dónde está el SICOES? Creo que está acá. ¿Se visualiza? Sí. Sí. Bien. Acá, aleatoriamente, ¿sí? Formulario 110. Ya tenía esta pantalla porque justamente estoy haciendo capturas de pantallas y estoy llevando a mi presentación para que el día viernes lo vean, ¿sí? Por eso estaba justamente revisando esta parte. Vean ustedes, el formulario 110, ¿sí? No es convocatoria, como un formulario normal de 100, pero es muy similar, ya lo vamos a revisar pero este es el resumen que sale, y el nombre es invitación a potenciales proveedores de bienes. Vamos un ratito abajo, ¿sí? Les decía, documentos publicados, ¿sí? 1, carta de aceptación o aceptación de la publicación de la oferta, ¿sí? 2, oferta del proveedor preseleccionado, ¿sí? Vean ustedes, son los 2 documentos, puede ser pregunta de examen, ¿cuáles son los documentos de respaldo, la información respaldatoria que tiene que tener el formulario 110? Respuesta, la aceptación, la carta de aceptación y la cotización. Vamos viendo la aceptación, ¿sí? Voy a poner descargar, y este es, no sé si con ustedes hemos incluso leído la carta. Como estoy con varios cursos, van a disculpar si me cruzo los cables, pero igual, esto ya caducado. Ay. Vean ustedes, voy a entrar de nuevo. Es una técnica que utilizo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Si ustedes ven, he intentado descargar este documento, pero han visto que me sale esta información. A ver, nuevamente voy a hacer con ustedes y voy a mostrar la técnica para volver a ingresar. Pongo descargar y pongo el login que me dice, está bien, poniendo tal cual, no me estoy equivocando, pongo descargar archivo, pero me sale un mensaje. Dice, la información ha sido caducado, por favor cargue de nuevo la página. ¿Qué significa esto? Que obviamente estaba trabajando en la presentación y por un tiempo ya no he entrado, ¿sí? Entonces, como no he entrado y estaba hurgueteando el SICOES, obviamente me dice que ya caducado la navegación y tengo que volver a ingresar. Entonces, para volver a ingresar y quiero ver
este mismo proceso, miren lo que estoy haciendo, ¿sí? Voy a entrar acá y voy a copiar solamente esta parte, ¿sí? Hago un control copy, me salgo del SICOES, ¿sí? Vuelvo a ingresar al SICOES, reviso, como bien les decía, qué comunicados hay, ya los he revisado, pongo convocatorias, ¿sí? Voy a poner convocatorias, o acá también puedo poner, ¿no? Ya sea de manera directa, con convocatorias, o me vengo acá y pongo búsqueda, ¿no? Convocatorias, vean ustedes, búsqueda, convocatorias. Y obviamente me va a desplegar todo lo que... Y ahora, mucha, ¿y cuál era ese proceso que estaba viendo? Uy, ¿por qué no me ha anotado? ¿No ve? Pero como yo me avivado, pongo buscar. Vean ustedes, ya me sale. Entonces, recomendación. Si ustedes están navegando, ¿sí? Están investigando, revisando algún proceso de contratación y se van a almorzar, a tomar un tecito, o se van a una reunión o lo que fuera, vuelven, se les caduca. Entonces no salgan. Anótense, más que anótense, copien esta partecita del CUSE, ingresen y vean ustedes, es bien fácil, ¿sí? Entonces, ahora sí, entro al formulario 100, que en este caso, por ejemplo, de este gobierno autónomo municipal, en el caso de Porongo, simplemente por ejemplo, estaba viendo, pongo ahora sí al formulario 100, ¿sí? Le doy el correspondiente código de imagen y ahora sí ya me despliega donde estaba, ¿sí? Y les decía, vámonos a la parte de los documentos publicados. Hay dos, les decía, ¿no? Entonces iremos ahora sí a descargar la aceptación, que también lo podía hacer de manera directa, pero para fines de que ustedes vean cómo he entrado, estoy anotando. Descargo y voy a compartir esa descarga con ustedes. Y esto es lo que sale, ¿sí? Aceptación de la publicación de la oferta, ¿sí? ¿Qué dice? Responsable del proceso de contratación, aceptación de la publicación de la oferta. Por medio de la presente, yo, tantos, con domicilio en tantos, en mi calidad de proveedor preseleccionado, esto, ¿no? Me permito comunicar la aceptación para que el gobierno municipal de Porongo, en estricto cumplimiento al decreto supremo, realice la publicación de la información de mi oferta dentro del proceso de contratación, identificando para la compra de escritorio para la secretaría tantos, ¿no? Entonces está aceptando, ¿sí? Y ese es uno de los documentos. Vuelvo al SICOES, es que lo encuentro, acá está. ¿Se ve el SICOES nuevamente, por favor? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, Lick. Gracias. Entonces, me voy a la oferta del proveedor seleccionado, ¿sí? Entonces, hago una descarga, nuevamente, pongo la descarga, ¿sí? Y voy a visualizar el tema de su cotización, ¿sí? Y esta es la descarga, vean ustedes, la cotización. En este caso, por ejemplo, está poniendo la cotización con sus características, sus cantidades y el precio, ¿sí? Y son 50,000 en este caso, ¿sí? Redondos, ¿sí? Da la casualidad. Ahora bien, recomendación, ¿sí? Recomendación. En el caso de, a partir de esta publicación, si ustedes ven, este proceso está vigente, ¿sí? Acá está vigente. Ha salido el 22, mejor dicho, la fecha de presentación es mañana, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan que es por lo menos un día hábil?
puedo evidenciar que les han dado 2 días, 48 horas, ¿sí? Y entonces, como está vigente, acá las recomendaciones para que quede clarito, ¿sí? Lo que van a hacer, por eso llaman, y les he dicho, no se olviden la palabra de adherirse, no se olviden esa palabra, porque no va a haber un proceso de evaluación. En base a esas características, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a ofrecer con estas otras características que de pronto van a ser mucho más beneficiosas, podría ser, pero aquí no está permitido. Esa posibilidad para que hasta el día de mañana, inclusive existen hasta fecha y hora establecida, como vamos a ver en el formulario 110, pero hasta mañana pueden adherirse otras empresas. Por ejemplo, ahorita, no sé, Gabriela, por ejemplo, comercializa esos productos que han sido requeridos, ve y entra. Vamos a ver incluso cómo va a entrar en función al RUPE, ¿sí? Y va a hacer se va a adherir con su propuesta, pero que está relativamente, exclusivamente, y eso es lo que no quiero que se olviden, al tema de precio, ¿sí? Entonces puede competir, no en temas de calidad, no en temas incluso de marca, ojo, porque yo puedo publicar acá incluso hasta la cotización, porque en la cotización vas a decir, te estoy ofreciendo HP con estas características y mi precio es tanto. Entonces, el potencial proponente, disculpe que le ponga el ejemplo, Gabriela es un potencial proponente, no te va a decir, por ejemplo, Dell, no te va a decir, qué sé yo, IBM, cualquiera, ¿no? Te va a decir HP con estas características, pero mi precio va a ser menos, por decir algo, menos 100 bolivianos, por decir algo, ¿sí? Entonces, solamente el tema de la adherencia o de que se están adhiriendo es en función al precio. En otras palabras, hasta mañana, esta entidad va a guardar si existen otras empresas, ¿sí?, que de pronto puedan adherirse, incorporando solamente el tema de precios, con esas características que han sido publicadas. Eso quiero que esté absolutamente claro. Por eso no es un proceso per se de evaluación, ¿sí? Pero va a haber una selección que el sistema, vamos a ver en la parte que yo les voy a mostrar, te lo va a jerarquizar directamente el sistema, ¿sí? El sistema te va a decir a qué hora se ha presentado Gabriela y con qué monto. Y si es menor el monto a esa cotización, ¿se acuerdan que eran 50,000? Por ejemplo, Gabriela dice 48,000, por poner un ejemplo. Entonces, va a poner como primer lugar. Si existe otra, Flor, por ejemplo, que va a decir 47,000, entonces va a poner el sistema antes de Gabriela, porque con su precio más bajo, y ya va a haber una especie de selección, pero dentro del sistema. Repito, lo vamos a ver en esa parte. Entonces, aquí dos cosas que no quiero que se olviden. Primero, para el formulario 110, dos respaldos, la carta de aceptación y la propuesta. Segundo, se pueden adherir, la palabra adherir en función a no características, tiene que ser en función a lo que ya inicialmente ha sido con el proveedor es seleccionado, simplemente con el término de precio, ¿sí? Preguntas, comentarios. Y dicen, ¿qué hacemos con el tema de que algún proveedor traiga su documentación a la institución directamente? Buena pregunta. ¿La? Buena pregunta. Sí, le respondo, estimada Flor. En la aplicación, y aquí también una distinción que quiero comentar, ¿sí? En cuanto a esa parte que les decía, voy a volver a entrar a mi presentación que está a medias, pero
esta parte, ¿sí? En esta parte de actividades previas, ya voy a tener el proveedor preseleccionado, ¿sí? Que debería ser el proponente, porque puede que no suscriba el contrato, entonces va a seguir siendo proponente, pero bien. Entonces, en estas actividades previas, ¿sí? Yo voy a tener su cotización, y esa cotización, estimada Flor, obviamente puede ser de manera física, ¿sí? Y va a ser parte de la documentación, es más, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Le puede, incluso le puede mandar a su correo, no hay una formalidad ahí establecida, pero sí puede ser física. Entonces, esta parte, por eso he puesto esta barrera, ¿sí? En esta parte sí es físico, sí, la generación de la documentación sigue todo, pero acá, cuando ya utilice el formulario 110 y los otros potenciales proponentes se adhieran, ahí sí o sí, no hay tutías, sí o sí, de manera electrónica, sí o sí. A partir del SICOES, a partir del RUPE, sí o sí. No hay, y ojo, buena pregunta, Flor, no hay la opción que te entreguen de manera física. Hagamos de cuenta, mi entidad está en Obrajes, por decir, aquí en La Paz, ¿sí? Y a menos de una cuadra tengo a un potencial proponente que quiere adherirse a este proceso y dice, yo soy tu vecino, aceptame mi propuesta, porque la norma establece que nosotros nos podemos adherir, evidentemente, pero la participación para adherirse, repito, es sí o sí en el sistema, vale decir, en el SICOES. Y está en la próxima diapositiva también acá, pero vale la pena adelantarme, ¿sí? Realmente me hubiera gustado tener tiempo para acabar, pero bueno. Solamente repito, estimada Flor, acá para la selección, solamente a partir de SICOES. Y obviamente acá, para las actividades previas, donde voy a tener la carta, voy a tener su cotización, ahí sí puede ser de manera física, no hay problema, a mi potencial proponente. Sí, adelante, Elba. Tiene una consulta. En el ejemplo que nos daba, por ejemplo, había tubos de carticola, lápices y varias cosas con características, ¿no? ¿Qué sucede si el proponente que se va a adherir hace la cotización por menos, pero no cumple con esas características al momento de entrar? Porque si el sistema no va a cotejar o no nos va a permitir ver el tema de si el que se está adhiriendo está cumpliendo con los requisitos, ¿cómo? O sea, va a ser, o el sistema sí nos va a permitir ver quién se está adhiriendo y si cumple con esos requisitos. Porque el sistema va a poder ver el precio, comparar los precios, pero no va a poder comparar las características, y más aún, digamos, en ese tipo de compras, ¿no? Donde hay bolígrafos, lápices, papeles, con diferentes características, ¿no? Le entiendo perfectamente, ¿sí? Le entiendo perfectamente. Y es más, yo creo que ahí el trabajo va a ser, porque es probable, muy probable, acuérdense que lo que les diga, que en la práctica ya salten algunos problemas, no solamente relacionados a lo que usted señala, sino otros elementos más que, obviamente, de acuerdo a la característica de un proceso de compra menor, por poner un ejemplo, ya no estaríamos cumpliendo exclusivamente lo que dice el decreto, que tal vez suponga alguna modificación. Ojo, es por el estudio que en estos días lo estoy haciendo, ¿sí? Pero bien, ahí la clave es trabajar específicamente en las especificaciones técnicas, ¿sí? Y obviamente pedirle al proveedor que sea lo más detallista posible en sus características, ¿sí? Por decir,
estoy presentando Faber-Castell, de origen alemán, ¿sí? Con doble o con una goma que no, que realmente borgue, no, y, o qué sé yo, características, ¿sí? Y si es específico, y si no es genérico, ahí ya les dedico, porque obviamente podríamos suponer que ese potencial proponente tiene ciertos precios porque realmente nos va a brindar productos de calidad, ¿sí? Pero si es muy genérico y otros se lanzan al piso en cuanto a precios, ya puede haber problema. Porque ahí no voy a poder justificar a los que me evalúen, que decir, es que yo sabía que este potencial proponente que ha sido preseleccionado en las actividades previas, realmente iba a tener, qué sé yo, productos de calidad, ¿sí? Entonces, la recomendación que les doy ahí, estimado, es que la respuesta de la cotización, por eso es un poquito, se hace complejo, pero hay que trabajar, no nos queda de otra, porque ya es obligatoria. Alguien decía que si hay alguna excepcionalidad, yo les digo, solamente la excepcionalidad es en temas de consultorías, lo demás, y es más, podemos tener hasta una obra, si va entre 20 a 50 mil, que sé yo, entonces la especificidad que te detalle en su cotización es clave para mí, ¿sí? A efectos de que los otros digan, este ñato está pidiendo realmente Faber-Castell de origen alemán. Yo no le apunto, ¿sí? U otro puede decir, sí, me da el cuero para presentar este origen alemán, que sé yo. Entonces, recomendación, especificidad en la cotización, que esté claro, ¿sí? Licen, yo creí que las especificaciones técnicas que hacíamos dentro de las actividades previas era la que se subía al SICOES y en base a esas especificaciones, bueno, se iban a presentar, ¿no? Los proveedores. Ahora estoy entendiendo que dentro de las actividades previas, de manera interna en la institución, ya hacemos unas cotizaciones y de esas cotizaciones hacemos una preselección. Y esa nota, esa carta donde el proveedor seleccionado nos, permite que subamos al SICOES su cotización. En base a eso me está diciendo que se pueden adherir otras empresas. Entonces, las especificaciones técnicas, ¿dónde se trabajan? ¿No se debería trabajar más con la unidad solicitante más que con el proveedor? No, obviamente, por supuesto, y es más, en mi presentación les decía, la unidad solicitante, digamos, es el paso 1, o el paso 0, si me permiten, ¿sí? La unidad solicitante define las especificaciones técnicas, ¿sí? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, define claramente, ¿sí? Establece las características, el precio referencial y una serie de cosas. Ahora bien, cuando estaba esta semana, decían, puede ser en función a nuestro reglamento específico, porque en un proceso, si ustedes van al artículo 54, no te dice que tengas 3 cotizaciones, un cuadro comparativa, pero muchas entidades, en función al inciso D, creo que es del artículo 54, para respaldarse lo que señala precios de mercado, hacían justamente cotizaciones y una especie de identificación, ¿sí? Y eso, pero para los ojos del órgano rector no es necesario, y obviamente es simplemente lo que era antes, tener un proveedor y contratarle directamente, ¿sí? Es la lógica. Ahora bien, ¿a qué voy con el éxito? Es que esté claramente en su cotización del proveedor preseleccionado, nuevamente entre comillas, en que obviamente antes ya tiene que estar las especificaciones técnicas de la unidad solicitante, y cuando yo le pida a partir de esos requerimientos, el proveedor tiene que ser claramente conciso y concreto, no como en el ejemplo que han visto, ¿sí? Porque ahí era
materiales, pero así muy genéricos, ¿sí? Ahí yo tendría mis serios reparos. Entonces, en su cotización, que ponga marca, procedencia, y obviamente en las especificaciones que va a ser justamente la línea que le voy a pedir, y eso lo voy a colgar, ¿sí? Por eso les decía, pregunta de examen, ¿qué es lo que se va a publicar en el 110? Dos documentos de información respaldatoria, la cotización y la carta de aceptación para su publicación. ¿Está bien, María Eugenia? Listo. Dice, a la larga vamos a tener que publicar con marcas, ¿no? Exacto, se lo quería preguntar. ¿Podemos hacer una publicación ya con una marca específica? Y si el sistema no va a diferenciar entre, digamos, una marca o una especificidad que le hayamos puesto a un determinado ítem y solo se va a ir al precio, y nosotros cuando veamos la cotización que según el sistema deberíamos nosotros adjudicar, podemos no adjudicar a lo que el sistema nos va a decir porque no cumple algo que nosotros necesitábamos, o necesariamente tenemos que adjudicar a lo que el sistema nos dice? Bien, quiero dejar claramente establecido lo siguiente, ¿sí? Muy buena su pregunta, estimada. Voy a entrar nuevamente al SICOES, ¿sí? Ustedes ven que, ¿se visualiza el SICOES? Sí. Ya. Hablaremos claramente de lo que son las etapas versus el tema del sistema, ¿sí? Ojo, en el sistema, ¿sí? Hablando del sistema, una vez que tenga esta opción desde el 20, desde ayer hasta mañana, hagamos de cuenta que todos ustedes, las 30 y tantas personas que me están escuchando, ¿sí? Son potenciales proponentes, ¿sí? Todos ustedes son potenciales proponentes. Entonces, hacen la navegación, como ahorita vamos a ver cómo curiosear, y van a poner vigentes, van a ver qué entidad, y dicen, este objeto de contratación me interesa, porque yo soy, en el lado de ustedes, yo soy capísimo en la comercialización de material de escritorio, ¿sí? Y es más, hay varios, ¿sí? Que siempre están a la búsqueda. Ok. Entran, ¿sí? Entran y como les decía, en este formulario, ¿sí? Que se ve primero la aceptación y segundo la oferta, ¿sí? Al bajar la oferta van a revisar qué es lo que ha preseleccionado la entidad, a quién y precios. Y obviamente esas cantidades van a tener sus especificaciones. Ejemplo, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, bolígrafo negro, ¿sí? Si no está claramente, y ahí nuevamente insisto, que esta oferta señale, obviamente, las características, la procedencia, el tema de calidad per se, ¿sí? Puede dar pie a que ustedes, por ejemplo, puedan tener opciones a decir, bueno, si no están haciendo procedencia, yo les voy a poner lo mismo, pero de pronto va a ser un producto chino, por decir algo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, Gabriel, de sistema, ¿sí? Es a partir de esto, a partir de que yo voy a entrar a partir del RUPE y me voy a adherir incorporando las mismas condiciones, lo mismo, no puedo ahí competir con el tema de el objeto como tal. El objeto va a decir bolígrafo Faber-Castell, punta fina, color azul. Yo simplemente le voy a poner en ese ítem mi factor de precio, ¿sí? Por decir algo,
La entidad, la oferta del proveedor está diciendo que para ese bolígrafo va a poner 2 bolivianos precio unitario. Yo le estoy poniendo 1.80, por decir algo. Entonces ya estoy jugando, no con las características, con el tema del precio, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pero, adelante. Licenciado, al momento de adjudicar, o al momento no vamos a tener problema, porque vamos a tener el precio. El problema va a ser al momento de la recepción, ¿no? Porque si el bolígrafo que hemos pedido, punta fina, no es la marca que la unidad solicitante ha hecho, no va a recepcionar. Por eso digo, muy bien, Elba, por eso digo que esta oferta que yo la vaya a descargar, tiene que estar pues bien clarita, ¿sí? Y obviamente comparto con usted, si de pronto hay un potencial proveedor, ¿sí?, que no lo conocemos, que siempre es falluto, qué sé yo, y no tiene impedimento, listo, puedo correr con el riesgo. Por eso tiene que estar claramente identificado. Ahora bien, lo que les decía, y también no quiero olvidarme de lo que comentaba Gabriela, que me parece sumamente importante. El tema de la procedencia, de la marca, te lo va a dar la cotización. En las especificaciones técnicas en actividad previa, ¿sí?, la unidad solicitante dirá, por decir algo, yo requiero bolígrafos punta fina, ¿sí? Y obviamente esa va a ser la característica, pero el proveedor en su cotización va a decir, yo te ofrezco punta fina, marca Faber-Castell, de origen alemán, y que obviamente sus características, ¿no? Y eso se va a publicar acá. ¿Me dejo entender? La unidad solicitante va a seguir en el marco de sus competencias y atribuciones. Y como decía María Eugenia, define el qué, cómo, cuándo, todas sus características, va a coordinar con el potencial proponente, le va a pedir permiso, porque obviamente es una responsabilidad, ¿sabes qué? Tu cotización que muy bien nos has entregado con el tiempo, todo lo que sea, lo voy a tener que publicar, producto de esta disposición. Si el proponente dice no, ni modo. Si el proponente dice sí, obviamente está corriendo el riesgo de que puedan adherir con menos precio. ¿Estamos claros? Dice una consulta. Una consultita, Lice. Hola. Sí, adelante, Jenny. Ya, un favor, Lice. Normalmente, obviamente, la unidad solicitante es la que hace las características, especificaciones técnicas y todo eso, ¿no? Pero, según lo que yo he visto, no se puede poner marcas. Obviamente se pone marcas, especificaciones, pero se tiene que poner similar o superior para no caer, digamos, en problemas después, posteriores. Al menos yo eso es lo que he captado, más o menos. Sí, Lick, claro, entiendo, en las especificaciones técnicas no vamos a poner marca, o sea, es lo que acaba de decir el licenciado, pero en la propuesta sí va a haber la marca, obviamente, que nos están ofertando. Mi pregunta, licenciado, era relacionada, además del tema económico, de la propuesta económica, las especificaciones técnicas conllevan otro tipo de características, plazo de entrega, lugar de entrega, forma de entrega. Si en algunos casos, si se tratara de equipos, si vamos a requerir garantías, instalación, todo eso, y que por lo general, en algunos que también he estado descargando, los proponentes no solamente aceptan, pero no describen en sus propuestas. Entonces, en este caso, ¿sería conveniente que también carguemos las especificaciones junto con la propuesta o la cotización, o eso no es permitido? Buen punto, Gabriel, y obviamente debería estar todo, y debería ser algo, ¿cómo se dice la palabra? Que no que en su propuesta, en todo caso del proveedor, también están esas consideraciones, porque la unidad solicitante, obviamente, entre sus condiciones te dice el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, el lugar de entrega, las condiciones de garantías de fábrica y una serie de cosas que están en los formatos y modelos de las especificaciones.
y entiendo que, como tú bien dices, muchas empresas ya, si hablamos de un proceso con convocatoria, creo que o por hacerlo rápido, simplemente ponen acepto, y que obviamente es una condición de que él está garantizando que esa condición la va a cumplir si llegase a formalizar el punto. Vamos, Gaby, usted nos está esperando. Voy a ver lo que sí sabía, que estas dos información de respaldo son de manera obligatoria. Y cuando hagamos el simulacro, de pronto ahí ya vamos a identificar, como digo, este proceso que entra en vigencia, que rompe algunos esquemas, y es más, para mí puede ser incluso hasta una figura de desleal. Le digo por qué. Hagamos de cuenta que el proveedor preseleccionado, entre comillas, proveedor preseleccionado, que en mis actividades previas ha cumplido con todo lo que la unidad solicitante ha requerido, y entre ellas, como bien dije, no solamente la condición o característica técnica, sino también los otros atributos que, por más que una contratación bajo la modalidad menor sea, tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir, sí o sí. En consecuencia, le estamos primero diciendo, ojo, puede ser que no formalicemos el contrato. Por eso te solicito la aceptación. Y es más, en términos de, si vemos así a rajatabla, podríamos decir, si tú aceptas, ¿sí?, publicar, que yo publique como institución, y después no quieras suscribir el contrato, esa aceptación va a ser como un medio de respaldo. ¿Para qué? Para que yo te sancione, te registre por desistimiento. Ojo, ¿sí? Primer elemento. Segundo elemento. ¿Qué pasa si en este periodo de tiempo, ¿sí?, se presentan, ¿sí?, hagamos de cuenta, dos potenciales proponentes, ¿sí?, que con esas características de la oferta que ha hecho nuestro nuestro proveedor preseleccionado, ¿sí?, y dicen, yo me voy a presentar menos 20 bolivianos y el otro menos 50, ¿sí? Entonces ya el sistema ahí ya te lo va a jerarquizar, ¿sí? Y hagamos un ejercicio que el mismo proveedor preseleccionado, porque tenga la duda y diga, ya, voy a mejorar mi propuesta. Y hagamos de cuenta que este proceso de contratación, como han visto, era 50,000, ¿sí? Hagamos de cuenta que era 50,000. Tres se han presentado en el sistema, ¿sí? Dos de ellos, ¿sí?, son potenciales proponentes de afuera, y uno es el mismo proveedor preseleccionado, que también puede mejorar, ¿sí? Primer elemento. Segundo elemento, en ese mismo ejemplo, los tres te dicen 78,000 bolivianos, por decir algo. Los tres. No es que se han puesto de acuerdo, pero coincidentemente, el proveedor preseleccionado, que en su cotización, en su oferta, decía 50,000, luego ha mejorado y ha puesto 48,000. Y los otros dos también han puesto 48,000, ¿sí? Pero el sistema ahí, en vez de, obviamente, como hay un triple empate, lo que va a jerarquizar es la hora, ¿sí? Entonces, en primer lugar, te va a poner al proponente X de afuera. En segundo lugar, por ejemplo, ha sido el proponente Y de afuera. Y en tercer lugar ha sido nuestro proveedor preseleccionado. Y entonces va a estar un triple empate. Y lo que están socializando el órgano rector es que deberías adjudicar al primero que puntualmente, por esta especie de desempate,
deberías seleccionar. Pero ahí yo digo, oye, pero yo he tenido un contacto, en el mejor sentido de la palabra, obviamente, con el proveedor preseleccionado. Y a pesar de que está bajando, no le voy a adjudicar. No, porque lamentablemente él ha entrado en una hora que de pronto ha sido después de las otras dos. Vean ustedes, hay muchos elementos que de pronto van a ir saltando, ¿sí? Por eso digo, personalmente veo hasta que puede ser hasta desleal en el sentido de que exista un riesgo de que ese proveedor preseleccionado, que obviamente está cumpliendo, por algo es preseleccionado, al final no se llegue a adjudicar. Entonces, alguien preguntaba, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es que el sistema te lo va a ordenar por precios y si hay empates por horas. Y tú siempre tendrías que adjudicar al primero. Esa es la lógica de la aplicación. Escucha, me he ido rápidamente. Dicen, pero si bien analizando así, rompemos un poco el principio de equidad, ¿no? Porque si no participan en igual de condiciones, ¿no? Porque si usted se pone a pensar, el señor que se ha molestado en darnos a la entidad la cotización, está entrando en desventaja a los otros, ¿no? Comparto, y es más, le estoy manifestando mi posición, ¿sí? Y obviamente la posición como órgano rector que ha generado esta normativa, que tiene detrás de todo esto, tiene su lógica, tiene su respaldo, obviamente ellos de pronto dirán las razones por las cuales, y el tiempo ya dará cuenta de que obviamente de pronto exista alguna modificación o se fortalezca de pronto estas características del formulario 110 o el 220, etc. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ¿qué hacemos con el control de auditoría? ¿En qué sentido, Flor? En el sentido de que, como mi compañera decía, se hacen 3 cotizaciones para poder adjudicar. Y en este caso, como solamente se va a colgar al sistema el precio del proveedor que nos está dando la cotización, ¿qué hacemos con lo demás? No sé si me he dejado entender, licenciado. Le propongo lo siguiente. Es bien rayado, si me permiten la expresión, en una primera parte. Y es más, desde la anterior semana le estoy dando vueltas para tratar de ejemplificar. No sé cómo lo estará haciendo el órgano rector, la verdad, en cuanto a sus difusiones. Estas presentaciones que ustedes la van a ver, le estoy preparando de tal manera de que obviamente, como es algo realmente nuevo, que está vigente desde anteayer, ¿sí? Y es más, vale la pena que todo este tiempo que estamos analizando me va a permitir incluso fortalecer mis presentaciones, que para la próxima semana, para la próxima clase, hasta el viernes, a ver, voy a tratar incluso de poner algunas capturas. Y si no está claro ya con mi presentación a medias, ahí así que yo me voy a jubilar en la docencia porque obviamente quiero que esté absolutamente claro y ustedes me tienen que decir. Y ojo, en el tema de auditorías, por ejemplo, cuando ya ellos también tienen que comprender cómo es el manejo de esta nueva figura de proceso de contratación bajo la modalidad de compra menor de 20 a 50, y obviamente nos tendrán que evaluar según lo que está ahorita en pleno proceso de contratación. ¿Sí? Pero bien, no sé si hay alguna pregunta. Repito, me sirve todos estos inputs que ustedes me están haciendo para que un poco lo plasme en mi presentación y absolutamente claro. Esto de los
potenciales proponentes, al momento de entrar ellos al SICOES, cuando tienen que hacer la presentación de su propuesta, ellos deben estar en ese momento ya registrados, porque me imagino que muchas personas a partir de la difusión de esto van a querer participar simplemente teniendo un NIP, pero no es solamente eso. Sabemos que para participar del SICOES tienen que tener un RUPE ya registrado, estar en fondo de empresa y demás. Entonces me imagino que al momento de ellos tratar de cargar la información o bueno, su propuesta, van a poder acceder así de sencillo. En este momento, por ejemplo, he entrado al SICOES a este proceso y, digamos, como proponente yo no sabría cómo cargar en este momento porque solamente hay formulario, ver ficha, aceptación, pero no veo un loguito que diga cargar propuesta, lo invitamos a participar o algo así. Buen punto, Claudia. Vean ustedes que el potencial proponente que además quiere encontrar algún tipo de mejores condiciones de trabajo o quiere un poco tener alguna competencia y esta opción le está dando el Estado a objeto de que también se presenten, ¿qué tiene que hacer como requisito sine qua non? Previamente, como usted bien dice, Claudia, ser obviamente una persona natural o jurídica que tenga un registro, más que un registro, que tenga un acceso, ¿sí? Un acceso a el tema de las propuestas. Entonces, cuando yo ingreso acá, ¿sí? Yo tengo que tener un usuario, tengo que tener una clave y aquí voy a entrar, ¿sí? Y obviamente cuando ustedes, igual, cuando veamos, si no tengo un usuario y una clave, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, tengo que crear, correcto. Y vamos a ver cómo vamos a crear, y eso también tengo un formatito muy sencillo para mostrarles cómo se tienen que crear. Y es lógico, para participar tiene que haber ciertos requisitos. Muy bien, eso me estaba pasando de lado, pero es correcto lo que dice Claudia. ¿Bien? ¿Algún otro comentario? Yo también quería consultarle en el tema de las propuestas. Ahorita no lo he entendido bien. Hay unas fechas determinadas y horas determinadas del primer proponente. ¿Podría volver a explicar eso? O sea, ¿por qué tiene que haber diferencia en la presentación de propuestas? Por favor. Ya, Madeleine, me están quitando todo el material que les quería mostrar, pero está bien, porque obviamente son dudas que van saltando y van a saltar, ¿sí? Pero está bien. Acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a entrar a una convocatoria vigente que esto sí les voy a mostrar, pero otro día, ¿sí? Nos vamos a divertir con esta parte, ¿sí? Estoy entrando a procesos menores, ¿sí? Vean ustedes, aquí no están licitaciones, nada. ¿Han visto rapidito lo he hecho? De la caja, Doc. ¿Sí? Ahorita estoy entrando a compras menores, vean ustedes. ¿Sí? Entremos a cualquiera, ¿sí? Formulario 100, ¿sí? Un poco para comentar lo que dice Madeleine. Vean esta parte, punto 8. Programación de cronograma de actividades, ¿sí? Repito, me están quitando material, pero no importa, lo vamos a volver a repetir inclusive, ¿sí? Acá la entidad cuando llena el formulario 110, porque este es el resumen ya, vamos a ver cómo llenar, pero cuando ya está llenado, vean qué es lo que tiene que poner. Inicio del proceso de contratación, que es fecha fija, digamos el 22 de octubre, ¿sí? Presentación de propuestas, el 23. Vean esta parte bien clarito, 23. Te ponen fecha y hora, ¿sí? Y ojo,
no sé si con ustedes les he dicho el protocolo que se tiene que cumplir cuando yo lleno una convocatoria. Tengo que poner fecha y hora de presentación de propuestas. Estoy hablando de una convocatoria normal. Tengo que poner la fecha, la hora y el lugar. Señores, Palacio de Comunicaciones, piso 5, Dirección General de Asuntos Administrativos, Jefatura de Bienes y Servicios, poco más ponerle el croquis, lo que les decía, no sé si se acuerdan, protocolales. Pero ojo, vean ustedes en lo que es la presentación de propuestas. Acá no estamos poniendo la dirección, por eso les decía, había una pregunta, ¿pueden presentarse de manera presencial? Y ahí contundentemente les decía, no pueden presentarse. Todo tiene que ser a través del RUPE. Y esto es algo incluso por defecto que va a aparecer. Y entonces, acá la fecha, les están dando un día, ¿sí? Le están dando un día para que se presenten. El 23 es el viernes. Entonces, hasta las 15:30 se pueden presentar los potenciales proponentes que deseen adherirse a esas condiciones y poner el precio, ¿sí? Hagamos de cuenta que mañana yo soy proponente y entro con mi usuario, qué sé yo, y busco ya como mi usuario, busco la entidad, la convocatoria, y le voy a poner un importe que sea un poco menor al que ha sido colgado, ¿sí? Para eso esta parte, ¿sí? Para eso significa esta parte. Entonces, Madeleine, una vez que está vigente este formulario 110, todos los potenciales proponentes, como les estoy mostrando, pueden entrar, ¿sí? Me interesa, ¿qué es en este caso? Servicio de mantenimiento de diferentes ambientes del edificio central. Mantenimiento. Vaya uno a saber cómo ha ido la propuesta, ¿no? Y obviamente, si yo veo la propuesta con esas características que ya ha sido establecida, no solamente por la unidad solicitante a partir de las especificaciones, sino por el potencial proveedor que ya ha puesto en su propuesta las características que él va a poner en función a las especificaciones, y los que quieran participar hasta esta fecha y hora pueden hacer a través del RUPE, y obviamente como en el uso de medios electrónicos se va a encriptar, y luego el sistema te va a priorizar si es que hay empresas que se han presentado, porque de pronto también puede establecer que no se presenten, ¿no? Y obviamente el que ha sido preseleccionado inicialmente ya continuará, ¿sí? Madeleine, ¿está claro esta parte? Sí, Licen, entonces, digamos, hasta el 23, aquí está, ¿no? La presentación de las propuestas. ¿Puedo llevarlo 2 de la tarde, digamos? Sí. Ya. Gracias, Licen. Ok. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Dicen una consulta. Nosotros aquí en la caja de la Distrital de Uyuni, nuestras compras menores, los regularizábamos, podría decir, a fin de año o incluso a principios de la siguiente gestión. Ahora, dicen, con esta modificación de la 181, va a ser imposible que hagamos esa regularización de nuestros procesos de compras menores de 20 a 50, necesariamente. El problema es que nosotros no tenemos usuario aquí en la Distrital y todos nuestros procesos lo realizamos en Potosí. Entonces, para hacer las compras menores con estas modificaciones, sí o sí se tiene que realizar con el formulario 110 y todo este procedimiento, dicen. Sí, bien complicado, estimado Leonel. Su entidad, y que me imagino que no es la única que de pronto tenga algún tipo de inconveniente en cuanto a la parte, no sé, pues tecnológica o lo que fuera, y no debe ser la única, deben haber algunas otras más, pero a partir del 19, ¿sí? A partir del 19,
ya estamos 20, 21 hoy día, ¿no? Estamos en su segundo o tercer día, ya vamos a entrar en su marco de su aplicación. Implica que todo proceso de contratación iniciado desde el 19, si no utilizas esta disposición, estos medios o estos formularios, repito e insisto, a excepción de consultorías, puede generar una inobservancia por el incumplimiento a la normativa. Pero yo generalmente, y no sé el término que usted comentaba en el tema de regularización, cómo lo comenta, no sé, pero yo generalmente por mi característica no lo puedo poder usar el formulario 100, no, y al final te va a decir, a mí no me interesa, disculpen la expresión, a mí lo que me interesa es que todas las entidades, y no hay restricciones por tipo de o características de entidad pública que esté eximida o de no aplicar esta disposición. Entonces, es una complejidad la cual usted hace mención, ¿no? Porque se tiene que cumplir. Ahora, estamos también discutiendo, y también era un motivo para el próximo sesión, ¿qué pasa con esas emergencias? Donde realmente no puedo esperar un día, sino que tengo que tomar una decisión, pero sobre el pucho, ¿sí? Y ahí también la normativa hace una distinción. Si realmente se justifica una emergencia, no vas a utilizar el formulario 110, eso te lo dice, pero obviamente hay que justificar. Y hablando en temas de salud, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que un paciente requiera de un dispositivo para salvar su vida, no le vamos a decir, no, pues a ver, esperaremos un día, 2 días, veremos si se adhieren, ¿no? Pues ahí no hay tutillas realmente, y obviamente ahí sí es una emergencia, y ahí no se debería utilizar, ni siquiera pensar en formulario 100, y no, ahí se toma la decisión y es emergencia, como tal. La norma lo establece, ¿sí? Pero, dada las características por las que usted me está comentando, tal vez no sería una justificación que el día de mañana los tome, salvo que, no sé, no sé si pueda coordinar con el órgano rector y de pronto ver sus características, porque es bien complejo, ¿no? Es bien complejo. No sé si hay alguna otra consulta, acotación. Dicen, ¿y qué hacemos con el tema de los recurrentes en este caso? A ver, los recurrentes. Los recurrentes, desde mi perspectiva, no sé si estarán en el margen de los 20 a 50 mil, ¿sí? No sé, porque los recurrentes se aplica el artículo 18. ¿Qué te dice el artículo 18 de las normas básicas? Que para bienes o servicios generales, ¿sí? Para servicios generales de carácter o que la entidad requiere de manera interrumpida, puedes realizar tu proceso de contratación en el último cuatrimestre, ¿sí? Ahora bien, por alguna razón, porque repito, tal vez en mi mente ahorita no está algún ejemplo, pero puede darse el caso de que según la programación, ¿sí? Según el tema del presupuesto, qué sé yo, tengamos un proceso de servicio general bajo la modalidad de 20 a 50 mil, menor de 20 a 50 mil, ¿sí? Si fuese el caso, tendríamos que utilizar el formulario 100. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente vamos a llegar hasta la adjudicación, ¿sí? Como dice la normativa, es decir, a pegarnos a lo que dice la normativa, ¿sí? Ahora bien, alguien puede decir, en otro ejemplo, ¿qué pasa con mis servicios de arrendamiento? Por decir algo. Y ahí, obviamente, ¿qué opinan? Puede ser que yo, institución,
requiera hacer algún tipo de proceso para arrendamiento. Y obviamente si está en un tema de entre 20 a 50,000, ¿qué haré? ¿Qué creen? A ver. Yo quiero arrendar un espacio para una oficina y que está en el orden de entre 20,000 a 50,000. ¿Qué haré? Igual, yo creo, ¿no? Subirlo al formulario. Tienen que pedir la Que aplicar decreto. Soy capaz de lanzar una pregunta para examen en este tema. Y es más, tal vez puedo poner falso verdadero. ¿Nadie? Directa, no hay otra que cumpla eso, porque yo estoy ahí. Muy bien, Claudia. No es una modalidad menor. No es una modalidad menor. Les decía, entre 20 y 50,000. Puede ser que sea 21,000, 30,000, 40,000. Puede ser. Puede ser. Pero no es una modalidad menor. La contratación de arrendamiento para oficina está en el inciso E del artículo 72, causales para la contratación directa. Se los leo. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas, entidades públicas, etcétera, etcétera. Causal para la contratación directa. Y ya les decía, el tema del formulario 110, 220, que esta normativa aplica para la contratación menor, la emergencia y las directas de acuerdo a su normativa específica, pero no para las causales del artículo 72. En consecuencia, pregunta, para procesos de arrendamiento de oficinas, ¿se debe utilizar el decreto supremo que establece el llenado del formulario 110? ¿Falso o verdadero? Falso. Bien. Pero ya pues en coro, así. Falso. Como en coro. Falso. Falso. Bien. Muy bien. Bien. Bien, ya es las 9, ni siquiera ha avanzado una diapositiva por la culpa de esta disposición. Permítame, por favor. Licenciado, una consulta antes de que pasemos el formulario. Sí. Si usted entra al SICOES y se va a búsqueda, obviamente nos salen las convocatorias nacionales, pero no nos salen las menores, ¿no? Debería poder salir para que puedan filtrar. Porque usted entra y en contrataciones solamente en búsqueda, solamente le sale las convocatorias nacionales, las convocatorias internacionales, los contratos resueltos y los desistimientos, pero no le sale las compras menores. Ya, chanchullo. Les paso mi chanchullo. Estoy entrando, voy a entrar al SICOES. Ese sale. ¿Se ve el SICOES? Sí. Sí, dice. Sí, ya. Entro al SICOES, leo los comunicados, ¿no? Ya. Una vez que leo, pongo, ¿sí? Me voy a búsqueda nacional, acá, sin usuario, no es necesario ser usuario para verificar, o me voy a contrataciones, ¿no? Uno de los dos. Entro a contrataciones y pongo búsqueda, ¿sí? Pongamos búsqueda, convocatorias nacionales, internacionales, como bien decías. Vamos a las convocatorias nacionales y el chanchullo que quiero comentarles que igual es una parte que lo vamos a volver a tocar. Vean, aquí tengo dos iconitos, simple y avanzada. Vean, ¿sí? Entonces, muchos ven acá simplemente y están buscando dónde está un proceso menor. Uy, van a la siguiente página. No se quemen las pestañas, colegas. Vámonos aquí, avanzada. Hago un clic en avanzada, ¿sí? Anótense a los que no
no sabían de esta parte. Pongo avanzada, vean, y como su nombre lo dice, aquí existe un montón de información que ya la puedo filtrar, ¿sí? Desde objetos, estados, qué sé yo. Voy a ir acá, modalidad, vean ustedes, aquí hay modalidad. Pongo seleccionar y pongo menor. Y al poner menor y le pongo búsqueda, quiero que ustedes vean esta columna de modalidad que ahorita está AMPE, licitación, todo está acá. Pero al poner menor y le doy búsqueda, van a ver cómo va a cambiar esta columna. ¿Qué me va a aparecer? Contratación menor. Entonces, ya no, estoy filtrando, vean ustedes. ¿Y cuántas en estado? Y ojo, ahorita está en estado vigente, ¿sí? Porque también puedo filtrar en suspendida, ¿no? Esto, por eso quería, como se dice, entrar a curiosear con ustedes, claramente. Como está en estado vigente, y es una técnica que debería utilizar todos los potenciales proponentes, ¿sí? ¿Qué procesos de contratación está en la modalidad menor y que estén vigentes para la presentación de mis propuestas? Si quiero entrar, y obviamente yo soy, por decir algo, especialista en bienes, por decir algo, vean ustedes, estoy poniendo bienes y voy a hacer un buscador, y van a ver cómo se cambia esta columna. Vean ustedes, servicios generales, bienes, servicios generales, aquí, pero si pongo bienes, porque yo solo me dedico al tema de bienes, pongo buscar y solo me aparece bienes en la modalidad de compra menor y en estado vigente. Ahora bien, incluso puedo ir hasta más, pongo material, ¿sí? Material, porque yo soy especial. Quiero ver si hay procesos que tengan que ver con material, ¿sí? Vean ustedes, hay material promocional, aquí ahora, objeto, pongo material y aquí pongo material, y en este caso se reduce mi filtro porque están materiales, todo lo relacionado, pero de manera genérica borro esto, nuevamente pongo de manera genérica todo menor y que estén vigentes. Pongo buscar, vean ustedes, tengo 3 páginas que ahorita las entidades están lanzando en esta modalidad. ¿Qué les parece? Listen, obviamente se puede filtrar de diferente información. El tema es para la gente que no maneja esto, pues en esta, digamos, algunos proponentes que entran, buscan. Yo les digo, mucha gente, inclusive ingenieros que tienen años en la construcción y que participan, le digo, les cuesta encontrar las convocatorias internacionales, ¿no? Entonces, si en algún momento usted podría sugerirles que de algún modo por lo menos esas menores estén para no tener que entrar, porque le digo, mucha gente no entra a hacer esa navegación. Y es cierto. ¿Saben dónde deberían estar incluso las capacitaciones? En las instancias como Probolivia, el Ministerio de Promoción Económica, la Contraloría. La Contraloría hoy en día solamente por su razón de ser, qué sé yo, está dictando cursos al temas de servidores públicos. No les públicos. vea la Contraloría, dicen, nos van a revolcar en las auditorías. No les enseñe. No, Lice, enseñe nomás, por favor, para las No, unidades. no, a los de auditoría no enseñen. Sí, pero está bien, es un tema que, vean ustedes que los potenciales proponentes no conocen, ¿sí? Es más, no conocen y tienen una puerta con posibilidades de que realmente puedan mejorar sus condiciones económicas que ahorita están en el piso, y obviamente no conocen, y obviamente pueden ver, ¿sí? Bien,
voy a acabar con dos diapositivas, por favor, si me permiten, ¿sí? Vean ustedes que el CUSE, volviendo al tema del CUSE, ¿no? Este ha sido algo que... Estamos hablando del CUSE, que es el Código Único de Contrataciones, que identifica, ¿no? El proceso como tal, y cada parte del CUSE es un elemento bien distintivo. Los dos primeros códigos, o los dos primeros números, es la gestión en curso. En este caso es la gestión 2017. Si pongo 18, es 18. Si pongo 20, es la gestión actual, 20. Código de la entidad según el clasificador presupuestario. Hemos visto en la anterior clase cómo podemos encontrar el clasificador de cada institución, ¿sí? Aquí está el número, ¿sí? Código de tuición asignado en el SICOES corresponde código del proceso asignado por el SICOES. Este es el número. ¿Han visto cómo yo he copiado este número? He puesto para no perder el proceso. Entonces, este es, digamos, el que va a identificar, ¿sí? El que va a identificar. Acá, número de convocatorias, ¿sí? Y el número de publicación en caso de que de pronto sea anulación, excepción, qué sé yo. ¿Sí? Voy a terminar con esta partecita, por favor, ¿sí? Acá. Voy a hacer un recordatorio. Existen dos tipos de usuarios, el usuario administrador y el usuario operativo. El usuario administrador, ¿sí? Tiene, ojo con lo que les digo, tiene otras opciones que puede realizar que de pronto puedan diferenciar del operativo, ¿sí? El operativo de pronto tiene para registrar las diferentes informaciones, qué sé yo, pero el usuario administrador, por ejemplo, actualiza los datos de la entidad, ¿sí? Habilita altas o bajas, ¿sí? Mantiene actualizado el registro de usuarios, debería mantener el registro, y este es un elemento que no lo cumple, ¿sí? Informa la excepción para el registro oportuno de la información, informa desistimientos, él es el que informa el desistimiento, ¿sí? El formulario 600, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, ¿no? Informa resoluciones e incumplimientos, ¿no? Entonces, vean ustedes, el usuario administrador tiene inclusive algunas características que le van a diferenciar del usuario registro, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a ver la siguiente sesión. Por favor, voy a pasar lista y voy a ir anotando quienes desean, formar parte de los grupos. O esto lo vemos la siguiente sesión. Yo creo que la siguiente sesión. Sí, mejor. Y la siguiente, licenciado. Lisa, debería pedirle a Karen que como en algún otro módulo ella ha hecho los grupos y nos ha pasado links para que ya con cada quien podamos trabajar. Lo que pasa sin tener que escoger con quiénes o no. Lo que pasa es que va a ser bien interesante porque tengo 5 grupos, uno que es para obra. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, Madeleine o Gabriela, qué sé yo, va a decir, no, yo quiero en obras, o en seguros, que es el segundo, yo quiero en consultoría, yo quiero en bienes que están relacionados, por ejemplo, a un bien que es la adquisición de unas llantas, por ejemplo, o bienes en equipos de computación. Entonces, me gustaría antes de hacer aleatoriamente, ver a qué grupo quisieran entrar. Pero eso lo vamos a ver la siguiente. Vamos el viernes. Sí, o en todo caso, de manera previa, ya ustedes, ya me voy a ver la forma, ¿sí? Y obviamente vamos a seguir hablando y les voy a mostrar lo que vaya avanzando en cuanto a la presentación nuevamente. Pero espero que haya valido la pena esta parte para
seguir hablando de las actualizaciones. Hasta el próximo viernes, que tengan un buen descanso y nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. Gracias. No llamó lista.